Al encontrarse en la pobreza por culpa de su exmarido, la enfermera acepta a regañadientes cuidar a un rico moribundo. Isabel García empezó a trabajar como enfermera en una clínica. Su marido, David, era un buen hombre, pero sufría adicción al juego. Vivían en un piso de 2 habitaciones comprado con una hipoteca. La familia tenía 2 hijos, los gemelos Sofía y Alejandro, de 6 años, a los que había que alimentar y vestir. Isabel hacía todo lo posible por mantener a la familia, pero su sueldo de enfermera no bastaba para cubrir todas las facturas y las deudas acumuladas. David seguía jugando, ignorando las súplicas y lágrimas de su mujer y las enormes deudas. Todos los días Isabel intentaba enderezar a su marido, pero siempre en vano. David, ¿cuánto tiempo puede durar esto? Te pasas las noches en vela con el ordenador, tienes una familia, tenemos hijos que crecen, y tú sigues adicto a los juegos, como si tú mismo no hubieras dejado de jugar. Isabel, no me quedo aquí sentado, gano dinero, protestó David. ¿Ganar dinero? ¿De verdad? No siento dinero en mis manos, solo facturas que llegan y deudas que crecen. Prometiste que dejarías de jugar, pero nada cambia, dijo Isabel indignada. Dame un poco más de tiempo y cambiaré las cosas. Se acerca un torneo importante. Lo ganaré y saldaré todas mis deudas. ¿Cuánto tiempo más? No dejas de prometerlo. Estoy harto de vivir con el miedo constante de que me corten la luz o el gas, de que vengan los cobradores. Quiero una vida tranquila, no la que tenemos ahora. Pero lo intento, Isabel. De verdad que quiero cambiar mi vida, pero es tan difícil. Entonces, esfuérzate más. Deja de jugar y consigue un trabajo de verdad. Basta de vivir en un mundo virtual. Es hora de volver a la realidad. Vale, tengo que hacerlo. Lo intentaré, prometió David una vez más. Y por supuesto, como de costumbre, no cumplió su promesa. Se rompió la noche siguiente para hacer una pequeña apuesta. Entonces él quería jugar al póker en línea, aunque solo sea por diversión. Y desde ese momento todo entró en una espiral. De hecho, ya debían a mucha gente, y cada vez les succionaban más profundamente las arenas movedizas de la deuda. Lo más aterrador era que los acreedores y los cobradores llamaban constantemente, amenazando con quedarse con todo, incluido el único piso en el que vivían todos juntos. Cada vez que Isabel recibía una llamada de un número desconocido, le entraban sudores fríos. Las conversaciones con los cobradores eran siempre las mismas, pero eso no lo hacía más fácil. Hola Isabel, ¿has pedido un préstamo a Capital Bank? Preguntaban los acreedores cada vez. Solo cambiaban los nombres de las entidades financieras. Sí, lo pedí, pero lo pago todos los meses, empezó a explicar Isabel, sabiendo exactamente por dónde iba la conversación. Pagas, pero no es suficiente. Te has saltado algunos pagos, has acumulado deuda, además te han multado por retrasarte en los pagos. Así que para volver al calendario de pagos, tienes que pagar más, incluyendo la cantidad atrasada y las multas. Pero no puedo pagar más, mi sueldo no me lo permite. Conocemos la cuantía de tu salario, pero seguro que tenías algo en mente cuando pediste el préstamo. El aumento del importe de la cuota ha sido culpa tuya. Si hubieras pagado a tiempo como se acordó en el contrato, no habrías tenido que pagar más, así que la culpa es enteramente tuya. Y si no aumentas tus pagos, nos veremos obligados a acudir a los tribunales y a embargar y vender todos tus bienes. No, por favor, no haga eso. Tengo 2 hijos pequeños. Tengo que mantenerlos. Entonces pague sus deudas a tiempo y cumpla los plazos. Vende algunas de tus propiedades para que no tengamos que hacerlo. Si tenemos que hacerlo, no puedes elegir lo que vendes. Lo pensaré, prometió Isabel. Piénsalo rápido. Se nos acaba el tiempo. Te llamaremos de nuevo esta semana y seguiremos llamando hasta que vuelvas a cumplir el calendario de pagos. Isabel se sentía emocionalmente agotada e impotente ante estos retos. Se dio cuenta de que para mantener unida a su familia, tenía que ayudar a su marido a superar su maldita adicción. Una noche cuando volvía a casa, después de un largo día de trabajo, David la llamó para decirle que había perdido todo su dinero en otro juego. Isabel, lo siento mucho, pero perdí todo nuestro dinero. ¿Qué? ¿Cómo pudiste? Hablamos de esto el otro día, me lo prometiste. Empezó a gritarle Isabel. Apretó el puño con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Lo sé, pero no podía parar.
Era el último partido. Estaba seguro de que iba a ganar. Empezó a justificarse David. ¿El último partido? ¿De verdad? ¿Cuántas veces hemos oído eso? Isabel siguió gritando. ¿No estás cansado de tus propias mentiras? Entiendo que estés enfadado. Yo también lo estaría, si fuera tú. Pero no lo estás. Sí, estoy enfadada, muy enfadada. Teníamos planes para ese dinero, y ahora ha desaparecido. Te prometo que no volverá a pasar. Encontraré la manera de arreglarlo. ¿Por qué hacer promesas vacías cuando sabes que no cumplirás tu palabra? Lanzar palabras se ha convertido en la norma para ti. Y ahora vuelvo a pensar en cómo sacarnos de esto. No sé qué hacer. No tengo energía ni ganas para seguir limpiando después de ti y sacarnos de los callejones sin salida en los que nos sigues metiendo. Aquello fue la gota que colmó el vaso para Isabel. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así. Desesperada, Isabel decidió buscar ayuda en un psicólogo muy conocido. Hola, ¿qué te trae por aquí? ¿Te preocupa algo? Preguntó la psicóloga a la visitante, que se quedó tímidamente en la puerta. Hola, saludó Isabel. Tengo un problema muy grande en mi familia. Me recomendaron a usted como una buena consejera familiar, pero no sé si podrá ayudarme. Acudir a usted es mi último intento de salvar a mi familia. Gracias. Me alegra saber que recomiendan mis servicios, responde el psicólogo con una sonrisa. ¿En qué puedo ayudarle? Intentemos al menos comprender su problema. Mi marido juega a menudo en varios casinos en línea, hace apuestas en sitios de apuestas y pierde todo nuestro dinero. Además, pide dinero prestado a amigos y a empresas de microcréditos para intentar vengarse. El resultado es que nos ahogamos en deudas. Antes de que pueda pagar una deuda, aparecen otras nuevas. Tenemos 2 hijos y mi sueldo de enfermera no me alcanza para pagar las deudas de mi marido y mantener a los niños. Por favor, dígame si hay alguna forma de librarme de la adicción de mi marido, pide Isabel esperanzada. Lo cierto es que la adicción al juego es un problema grave y requiere tratamiento profesional, explicó el psicólogo. El juego es una forma de adicción no química o conductual. El principal método de tratamiento de la adicción al juego es la psicoterapia, que tiene la mayor eficacia probada. Pero, ¿cómo convencer a su marido para que se someta a esa psicoterapia? Él no cree que tenga una adicción y se niega a hacer nada al respecto, dice Isabel con tristeza, empezando a dudar del éxito de su empeño. Pedir ayuda a un terapeuta es siempre un asunto delicado. Hay que tener tacto y paciencia. Exprese con calma sus preocupaciones. No sea intrusivo y ofrézcase amistosamente a pedir ayuda a un especialista. Las personas dependientes suelen negar su adicción, así que tendrás que ser persistente. Es importante elegir el momento adecuado para hablar, preferiblemente en un ambiente tranquilo y no durante un partido. No intentes insistir durante una discusión. Prepárate para su resistencia, pero sigue exponiendo argumentos convincentes para buscar ayuda de un terapeuta. Puede que ni siquiera mencione que va a ver a un terapeuta, solo diga que quiere ver a un psicólogo. Créame, esto no suena tan desalentador para mucha gente. ¿Hay otras formas de salir de esta situación? Si no se trata específicamente de tu marido, sino de la familia en su conjunto, hay varias formas de afrontar el problema. Una opción es encontrar un trabajo mejor, remunerado para usted o su marido. También puedes pedir ayuda a servicios especiales u organizaciones benéficas. Pero esto solo neutraliza los efectos, no resuelve el problema en sí, por lo que le recomiendo encarecidamente que lleve a su marido a sesiones de psicoterapia. Gracias. Intentaré convencer a mi marido para que venga a verle, pero dudo que funcione. David reacciona muy negativamente a todas mis peticiones relacionadas con su ludopatía y enseguida empieza a armar bronca y a escandalizarme. Dicho esto, Isabel salió del despacho. Al llegar a casa, Isabel pensó durante mucho tiempo en las palabras del psicólogo. Cuando su marido llegó a casa a última hora de la tarde, intentó mantener una conversación con él. David, tenemos que hablar seriamente. Isabel, estoy muy cansado. Mañana tengo que madrugar para ir a trabajar, así que necesito dormir un poco. Piénsalo un rato. Dejemos esta conversación para el fin de semana, protestó David. Siempre dices lo mismo, y cuando llega el fin de semana empiezas a gritar que es tu único fin de semana y que tienes derecho a descansar. Luego pides esperar hasta las vacaciones.
Y cuando llegan las vacaciones te inventas nuevas excusas. Y así sucesivamente. Así que hablaremos aquí y ahora, enseguida, dijo Isabel con firmeza. Nunca te conformas con nada. Siempre estás quejándote y zumbándome al oído como una mosca fastidiosa, gritó su marido, perdiendo los nervios. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Darte una palmadita en la cabeza por tu comportamiento. Gracias por hacer que no pueda alimentar a mis hijos por culpa de tus pérdidas en el casino online. Prácticamente estamos pidiendo limosna por tu culpa. No solo estás malgastando tu dinero, también el mío, incluso la paga de los niños. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿No te da ni un poco de vergüenza? Ya basta. Ya he tenido suficiente. David gruñó. No aguanto más. Todos ustedes me han empujado a mi límite. ¿Te hemos llevado al límite? ¿Con qué? ¿Con el hecho de que los niños necesitan comer a veces? ¿Por qué tuvisteis hijos si no ibais a gastar ni un céntimo en ellos? Gritó Isabel, perdiendo los nervios. Por tu culpa tenemos todos estos problemas. Mi sueldo y la pensión alimenticia bastarían para alimentar a los niños. Así que voy a pedir el divorcio. ¡Al diablo con todos vosotros!, gritó David, dando un sonoro portazo y saliendo del piso. Isabel respiró aliviada. Ya no soportaba las rabietas de su marido, que rompía platos y destrozaba todo lo que encontraba a su paso. Los niños estaban acostumbrados a las frecuentes peleas de sus padres, y a la primera señal de conflicto se encerraban en su habitación. Cada vez que su marido volvía a perder, Isabel intentaba apelar a su conciencia. David, lo que estás haciendo es incomprensible. No puedo ver cómo sigues gastando nuestro dinero en casinos online y sitios de apuestas. Es un problema grave desde hace mucho tiempo. Isabel, no seas tan amargada. Es solo entretenimiento. No estoy haciendo nada malo, refunfuñó su marido, irritado por las constantes reprimendas de su mujer. ¿Entretenimiento? David, apenas llegamos a fin de mes y tú sigues gastando dinero en estos juegos tontos, le espetó Isabel. Tenemos cosas más importantes en las que gastar el dinero. 2 niños que alimentar, vestir y calzar, y la guardería no es gratis. Y no podemos recibir ayuda extra porque nuestros ingresos oficiales, sobre el papel, no nos califican como personas con bajos ingresos, aunque estemos ahogados en deudas y los niños no vean ningún beneficio en ello. Vamos, Isabel, relájate un poco. Sé cuándo parar. Está bajo control. ¿Bajo control? David, contrólate. ¿Acaso crees la mierda que le estás diciendo a todo el mundo? No hay ni una pizca de control aquí. Estás apostando la mayor parte de nuestros ingresos e incluso apostando a crédito. Nos metéis en deudas enormes e incluso nos quitáis las ayudas por hijos. Por favor, deja de jugar. No podemos más, suplicó Isabel. Mira, sé que estás preocupada, pero estoy intentando ganar una gran suma de dinero para pagar todas las deudas de una vez y darnos un futuro seguro. Y tú no lo entiendes y me distraes constantemente con tus reproches. Me desconcentras y por eso no puedo ganar. David, ¿estás loco? Tienes una adicción y me culpas de tus pérdidas. Tienes que entender que tu comportamiento no es normal. Tenemos que encontrar una solución a este problema. Quizá acudir a un especialista o unirnos a un grupo de apoyo para personas con problemas de juego, sugirió Isabel. ¿Crees que estoy loco?, gruñó David. Necesito un especialista. Eres tú quien me está volviendo loco con tus quejas y lloriqueos. Es mi dinero, si quieres saberlo, me lo he ganado, así que tengo todo el derecho a gastarlo como me parezca. No lo tienes. Tienes hijos y tienes la obligación de mantenerlos. Aunque yo no te importe, no puedes descuidar a los niños. ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir mi vida? David perdió el control y empezó a patear y tirar todo lo que encontraba a su paso. Nadie puede decirme lo que tengo que hacer. ¿Lo has entendido? Nadie. Isabel se dio cuenta de que aquello era una pesadilla. La infancia debería ser la época más feliz de la vida de un niño, y le horrorizaba pensar en los recuerdos que tendrían sus hijos. Isabel sacudió la cabeza, ahuyentando los tristes pensamientos. No, definitivamente tenía que hacer un cambio, si no por ella, por sus hijos y su brillante futuro. Al día siguiente decidió acudir a un abogado para solicitar el divorcio y la pensión alimenticia, pero sus planes no iban a llegar a buen puerto. La calle estaba alborotada. Las alarmas de los coches sonaban sin parar y la gente gritaba.
Isabel decidió ver qué pasaba. Se asomó a la ventana y vio que abajo se había reunido un grupo de personas que discutían en voz alta. Pronto llegaron ambulancias y coches de policía. Isabel se dio cuenta de que había ocurrido algo extraño. Como no quería ser una espectadora curiosa, se apartó de la ventana y dejó el asunto en manos de las autoridades. 5 minutos más tarde llamaron a la puerta. Isabel pensó que su marido había vuelto y abrió sin mirar por la mirilla. Un policía estaba en el umbral. «Hola, ¿conoce a David Arias?» «Sí, es mi marido». «¿Qué ha hecho?», preguntó Isabel desconcertada. «Tiene que venir con nosotros», explicó el policía. «Perdone, pero ¿qué pasa? Es muy tarde. Tengo niños pequeños en casa. No puedo dejarlos solos. Pídale a uno de sus vecinos que se quede con los niños. No llevará mucho tiempo, pero tenemos que completar el procedimiento. Créame, es muy importante. No puedo pedirle a nadie que cuide a los niños a estas horas. Si no tarda mucho, les diré a los niños que vuelvo enseguida. Pero por favor, terminemos esto rápido. Aunque no veo para qué me necesitas, dijo Isabel, cerrando apresuradamente la puerta principal. Bajó con los policías. Había una ambulancia fuera del edificio, y a pesar de lo tarde que era, los vecinos estaban de pie, mirando a Isabel con extrañeza y cuchicheando entre ellos. Al acercarse, Isabel vio una gran mancha parduzca en el suelo que no había estado allí durante el día. La puerta trasera de la ambulancia estaba abierta y dentro, en una camilla, yacía algo grande, cubierto con una sábana blanca. Vamos a hacer una rueda de reconocimiento. Los vecinos ya han declarado, pero necesitamos que un familiar confirme la identidad antes de llevar el cadáver al depósito, le dijo el policía a Isabel sin preámbulos. ¿Qué cadáver? Isabel no lo entendía, pero el corazón le latía con más fuerza que de costumbre, y tenía una vaga sensación de presentimiento, como si una sombra grande y aterradora se cerniera sobre ella. Los camilleros retiraron la sábana y un policía condujo a Isabel hasta una ambulancia abierta. Allí, en una camilla, yacía un hombre, o mejor dicho, algo parecido a un hombre. En lugar de un rostro, solo había un amasijo de sangre. Isabel empezó a darse cuenta del origen de la mancha marrón que había visto delante de la casa, pero seguía sin entender por qué se la mostraban. Aturdida, contempló el cuerpo sin vida que, a juzgar por la ropa, pertenecía a un hombre. De repente su mirada captó un objeto que le resultaba familiar. Los vaqueros tenían un dobladillo en la parte inferior, y era obvio que estaba hecho a mano. Las puntadas eran prolijas, hechas con hilo azul, pero al final había hilo blanco, como si quien hubiera hecho el dobladillo se hubiera quedado sin hilo azul y hubiera utilizado lo que tenía a mano para terminar el trabajo. Isabel recordó que hacía poco había hecho el mismo dobladillo a los vaqueros de su marido y se había quedado sin hilo azul. Era demasiado tarde para ir a la tienda, así que hizo algunas puntadas con hilo blanco, con la intención de rehacer el trabajo más tarde, pero se olvidó. Un terrible pensamiento le vino a la cabeza. ¿Y si no era solo una coincidencia? ¿Qué probabilidades había de que esas puntadas blancas sobre fondo azul no solo se parecieran, sino que fueran la misma cosa? Isabel empezó a escudriñar la ropa del muerto. No solo las puntadas eran idénticas, sino también los vaqueros. El polo deportivo, que antes había sido blanco, era ahora de un tono gris rosado debido a la sangre mezclada con la suciedad de la calle. Por eso Isabel no se dio cuenta inmediatamente de que el hombre que yacía frente a ella iba vestido exactamente igual que su marido cuando salió de casa aquella noche. Se le pusieron los pelos de punta. ¿Reconoce a este hombre? Oyó la voz del policía a lo lejos, como a través de una columna de agua. No, no puede ser, susurró Isabel. Estaba hablando con él. Señora, dijo el policía en voz más alta, ¿puede identificar a este hombre o debemos buscar a otros familiares? Si no, tendremos que hacerlo en la morgue. ¿Qué quiere de mí?, exclamó Isabel de repente. ¿Por qué tengo que identificar a este hombre? Sus vecinos dicen que vieron a su marido subir al tejado de este edificio y saltar. No pudieron ayudarle y llamaron a una ambulancia que informó a la policía. Los vecinos afirman que el fallecido es su marido. El policía preguntó con severidad, cansado de repetir las mismas preguntas. Fue ahora cuando Isabel se dio cuenta de lo que había pasado. Después de la discusión,
David no había ido al bar más cercano a calmar los nervios, como solía hacer. Esta vez se había hartado de verdad y había decidido acabar con su vida. Este hombre, incapaz de controlar sus emociones y deseos, una vez más no estuvo a la altura del desafío y eligió el camino de menor resistencia. Lo que no nos mata nos hace más fuertes, recordó de pronto Isabel. Señora, nos retiene a nosotros y a los paramédicos. El policía empezaba a perder la paciencia. Todavía tienen que llevar el cuerpo a la morgue. Si no pueden o no quieren identificar a este hombre, díganlo y no nos hagan perder el tiempo. Por última vez, ¿reconoce a este difunto o no? No puedo asegurarlo porque no le veo la cara, pero la ropa se parece mucho a la que llevaba mi marido cuando salió de casa esta noche, respondió Isabel con voz quebrada. Si ninguno de los familiares puede identificarlo, tendremos que hacer una prueba genética para establecer su identidad. Por favor, firme aquí. Esta es su declaración. Sin leer, Isabel firmó el papel que le entregó el policía. La ambulancia y la policía se marcharon, y los vecinos se dispersaron sin querer acercarse a la viuda después de lo que habían oído. Dar el pésame a alguien que no sabía si el fallecido era realmente su marido habría sido, cuando menos, extraño. Isabel estaba sola en la calle poco iluminada. El viento le revolvía el pelo, atado a toda prisa. Los mechones le caían sobre la cara y en los ojos. Isabel no trató de apartarlos, porque de repente su cuerpo estaba flácido y no respondía. Solo ahora se dio cuenta de que estaba sola con dos niños pequeños. Su marido, aunque imperfecto, al menos le había dado la apariencia de apoyo familiar, pero ahora ni siquiera tenía una marca formal en su certificado de matrimonio. ¿Y los niños? ¿Cómo les diría que su padre no iba a volver? Isabel decidió no decírselo todavía. Eran demasiado pequeños para tomárselo con calma. Tenía que pensar en la mejor manera de manejar la situación para suavizar el golpe. Pero los sobresaltos y golpes del destino no acabaron ahí. Mientras Isabel contemplaba cómo informar a sus hijos de la muerte de su padre, sus acreedores se enteraron del fallecimiento del deudor y acudieron a los tribunales para cobrar la deuda. Hola, ¿hablo con Isabel García? Soy empleada de Absolute Bank. Le llamo para informarle de que tenemos que acudir al juzgado para cobrarle la deuda de su marido como heredera principal. Además, vamos a pedir que parte de la deuda sea reconocida como suya, ya que las deudas también se consideran bienes gananciales. Pero yo aún no he heredado nada, ni he consentido los numerosos préstamos de mi marido. Al contrario, me opuse rotundamente. Deberías intentar explicar su situación a la persona que llama. Pero usted utilizó esos préstamos, ¿no? ¿No los gastó su marido en necesidades familiares? No, mi marido era jugador y pedía préstamos para cubrir sus pérdidas y hacer nuevas apuestas. Entiendo, pero desafortunadamente no podemos cancelar la demanda. Llevaremos su caso a los tribunales. Si tiene pruebas, puede intentar defender su posición. ¿Qué hago ahora? Le hemos enviado una copia de la demanda por correo. Espere nuevas notificaciones del tribunal. Si tiene alguna pregunta, puede ponerse en contacto conmigo. Gracias, comprendo. Todas las deudas de su marido, que se había suicidado cobardemente para evitar hacer frente al lío que había creado, recayeron de repente sobre la pobre Isabel. Le congelaron las cuentas bancarias y las tarjetas, incluso la de la pensión de su hijo. Tuvo que solicitar por escrito al agente judicial que eliminara las restricciones de esta tarjeta para que el banco, por orden del agente judicial, no le dedujera las prestaciones por hijos a cargo. Hablando con el agente judicial, Isabel se enteró de que el banco titular de su hipoteca también había demandado y pretendía ejecutar la garantía, el piso de 2 dormitorios donde vivía con sus hijos. El alguacil dijo que la práctica judicial en estos casos no es favorable a los deudores y que tendrían que buscar una nueva vivienda, porque todo lo recaudado se destinaría a cubrir la deuda con el banco. Así, Isabel se quedó sin su única vivienda y tuvo que pedir a su anciano padre que le permitiera vivir con ella y sus hijos en su piso de una sola habitación. José Martínez, el padre de Isabel, respondió que no pasaba nada por estar hacinada cuando ella se presentó una tarde en la puerta de su piso de soltero, con una maleta y 2 niños. Papá, no tenemos a dónde ir. Nos quedamos hasta que encuentre una vivienda de alquiler más barata, le aseguró Isabel.
Isabel, ¿dónde vas a encontrar ahora una vivienda de alquiler? ¿Has visto los precios de los pisos?, preguntó su padre. Ahora todo el mundo invierte en propiedades y en oro. Son tiempos inestables, así que la gente busca algo más seguro, y el oro y las propiedades son siempre buenas inversiones. Así que Isabel y sus hijos empezaron a vivir en el piso de José Martínez. Para Isabel era una ventaja evidente. Su abuelo recogía a los niños de la guardería y los cuidaba hasta que ella llegaba a casa. La socialización con los nietos también benefició a José Martínez. Disfrutaba hablando con los niños, respondiendo a sus muchas preguntas y leyéndoles cuentos. Abuelo, léenos un cuento. Todas las tardes los niños venían con alegría y traían un libro infantil. Bueno, niños, ¿qué cuento queréis oír esta noche?, preguntó José Martínez sonriendo, y las arrugas alrededor de sus ojos formaron pequeñas telarañas. Abuelo, por favor, léenos algo sobre superhéroes. Por favor, por favor, por favor, por favor, empezó a suplicar Alejandro. No, quiero un cuento sobre una princesa y un guisante, objetó Sofía. Siempre estás con tus princesas, son tan aburridas. Que sea de superhéroes, protestó Alejandro. No, será de princesas, continuó Sofía obstinadamente, frunciendo el ceño. Vale, niños, no discutáis. Habrá superhéroes y princesas en un mismo cuento, intentó reconciliarlos el abuelo. Eso es imposible, objetó Sofía. Los superhéroes no se llevan bien con las princesas porque son molestas y siempre llevan esos incómodos vestidos abullonados. Y los superhéroes siempre salvan a todo el mundo y corren o vuelan con sus trajes especiales. Hay una historia en la que se juntaron una princesa, un caballero y superhéroes, dijo José Martínez con una sonrisa de satisfacción. ¿La cuento? Sí, gritaron los niños, esperando otra historia increíble. Así que, comenzó el abuelo, un molinero dejó a sus 3 hijos un molino, un burro y un gato. Al mayor le tocó un molino, al mediano un burro y al menor un gato. El hermano menor estaba muy descontento con su escasa herencia. ¿Dónde están los superhéroes y las princesas?, objetó Alejandro. Es solo un zoo. Escucha con atención y no interrumpas, le reprochó José Martínez. Confía en mí. Con el tiempo verás tanto a una princesa como a un superhéroe, porque los héroes no siempre tienen que ser humanos. Y si sigo respondiendo a tus preguntas, puede que pierdas el hilo de la narración y nunca te des cuenta de quién es realmente el superhéroe. A los niños les gustaba vivir con su abuelo porque pasaba todo su tiempo libre con ellos, mientras que antes tenían que sentarse en su habitación e intentar no molestar a su padre. Isabel estaba agradecida a su padre por su ayuda y apoyo. Para hacer frente a las dificultades económicas, Isabel hacía turnos nocturnos extras en una clínica privada. Pronto recibió a un paciente gravemente enfermo. Estaba ingresado en la sala de cuidados paliativos, donde se trata a los enfermos terminales. Isabel acudió a administrarle goteros e inyecciones. A diferencia de los demás residentes del hospicio, el nuevo paciente, Luis Rodríguez, siempre se mostró notablemente alegre y positivo, a pesar de su grave diagnóstico, que en su caso era más una sentencia de muerte que una esperanza de un tratamiento adecuado. Isabel se daba cuenta de que la gente venía al hospicio por una razón, así que siempre intentaba animar a los pacientes, darles al menos un rayo de luz en la oscuridad que les rodeaba. Hoy, cuando entró en la habitación, lo primero que hizo fue correr las cortinas para dejar entrar la suave luz del sol. Isabel sabía por experiencia que la ausencia de luz solar solo empeoraba el estado de una persona. Isabel está aquí, trayendo la luz, la saludó Luis Rodríguez bromeando. Ah, Luis Rodríguez, solo estaba ajustando las cortinas, respondió ella con una sonrisa. Isabel, ¿cuántas veces te he pedido que me llames Luis?, dijo el paciente ligeramente ofendido. A Isabel le llamó la atención aquel hombre, que a pesar de su enfermedad incurable, seguía siendo optimista, siempre bromeaba y era amable con todos los que le rodeaban. Esto le hacía ser respetado y le unía a los que le rodeaban. Luis, ¿cómo consigues seguir siendo tan alegre y amable a pesar del cruel destino que te ha tratado tan duramente?, le preguntó Isabel en una ocasión. Isabel, la vida es demasiado corta para desperdiciarla en rencores y rencillas, respondió Rodríguez. Por primera vez durante su estancia en el hospicio, Isabel oyó una nota de tristeza en su voz.
¿De verdad nunca guardas rencor? Se preguntó Isabel. El perdón es la clave de la felicidad y para deshacerse de las emociones negativas. Si guardas rencor a quienes te han hecho daño, esas piedras en tu alma te pesarán, impidiéndote vivir una vida feliz. Te clavarán al suelo y no te permitirán cuadrar los hombros y levantar la cabeza para ver lo hermoso que es el mundo. Las personas rencorosas llevan piedras en el corazón y rocas en la espalda. ¿Por qué debería llevar piedras? Ya tengo suficientes problemas sin ellas, así que voy ligero, explica Luis. Solo tú puedes explicar algo complicado con tanta facilidad, dijo Isabel con admiración. Isabel no tardó en darse cuenta de que, a pesar de su diferencia de edad, Luis Rodríguez simpatizaba increíblemente con ella. Estaba lleno de sabiduría vital y poseía una fuerza interior y un encanto que le hacían atractivo, incluso en su actual estado físico. Entre ellos surgió una gran amistad. Al cabo de un tiempo, ambos se dieron cuenta de que querían más de su relación, pero el destino tenía otros planes. Isabel estaba desesperada. Sabía que el hombre de sus sueños estaba viviendo sus últimos días. Isabel habría dado cualquier cosa por haberte conocido hace solo 5 años, le había dicho una vez Luis. Lo habría sacrificado todo por 5 años de felicidad contigo. Entonces no me importaría morir ahora, porque tendría 5 años de dicha por delante. Y ahora estoy doblemente triste por dejar este mundo. Luis, si supieras por lo que estoy pasando, dijo Isabel entre lágrimas, con las manos entrelazadas por la desesperación. Vamos, intentó consolarla Luis. ¿Por qué me entierras viva? Viviré todo lo que Dios me permita, pero todos estos días serán nuestros, y nadie podrá arrebatárnoslos. ¿Y tu mujer? Preguntó Isabel sorprendida. Esa mujer es una desconocida para mí desde hace mucho tiempo, contestó Luis. Lo único que nos une es un sello en el pasaporte y, créeme, solo mi estado actual me impide divorciarme de ella. Sin embargo, María, la mujer de Luis, no pensaba lo mismo. Visitaba de vez en cuando a su marido, pero solo para guardar las apariencias y evitar las habladurías entre los conocidos mutuos. Un día, cuando María Rodríguez vino a hacer otra visita, Isabel estaba trabajando en su turno, recogiendo sueros en el hospicio después de los tratamientos. Al pasar por la sala de personal, oyó una voz familiar. Al escuchar atentamente, reconoció a María hablando con uno de los médicos. Antonio Sánchez, no te pido mucho. Mi marido ya tiene un pie en la tumba. Sufre fuertes dolores. No es una vida, es un tormento. Solo denle algo de alivio y aceleren el proceso. Trabajo como patóloga en la morgue local y soy la que se ocupará del cuerpo de su marido. Tendré que dar un certificado de defunción, objetó el médico. Esto huele a más de una infracción de la ley. Es bueno que seas tú quien redacte el certificado de defunción, dijo María. Significa que podrás hacerlo sin errores. Yo seré la única pariente más próxima y puedes estar segura de que no tendré nada que reclamarte. Al contrario, le estaré muy agradecida y sé cómo mostrar gratitud. No es una cuestión de gratitud, dijo el doctor con menos confianza. Hay principios morales, y no quiero cargar mi conciencia con semejante pecado. Oh, deja ese filosofar para otro, dijo María. Como si fueras a ir al cielo. Piensa en la realidad presente, no en un vago más allá. En esta vida, vivir de principios no te dará de comer. Así que déjate de tonterías. No te pido que robes un banco, solo que tomes los analgésicos que te han recetado a una dosis más alta. Estoy cansada de esperar a que muera mi marido. Quiero mi herencia. Ese tacaño ha estado ahorrando su oro toda la vida. Ha sido tacaño conmigo, pero tiene mucho dinero, suficiente para ti. Así que Isabel se enteró sin querer de que Luis era realmente muy rico y que su mujer estaba intentando que lo mataran por manos ajenas. No podía permitir que el artero plan de aquella mujer tuviera éxito. Así que fue directa a la habitación de Rodríguez. Luis, tengo algo que decirte. Por favor, tómatelo en serio, empezó Isabel visiblemente alterada. Isabel, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan pálida? Preguntó Luis preocupado. Acabo de oír una conversación entre tu mujer y nuestro patólogo. María está tramando aumentar la dosis de tu anestésico. Luis, ¿te das cuenta de lo que significa? Quieren matarte. Bueno, todos morimos tarde o temprano, y yo no he venido aquí a descansar, respondió Luis casi con indiferencia. Pero tu mujer hablaba de la herencia. No quiere hacerlo de buena fe,
sino para apoderarse de tus bienes lo antes posible. Una cosa es que la gente quiera aliviar el sufrimiento de sus seres queridos, y otra muy distinta, pensar en su propio beneficio personal. Es completamente distinto, dijo Isabel indignada. Sí, es una situación desagradable, dijo Louis pensativo. Yo no pensaba morir tan pronto, y menos ahora que tú estás en mi vida, así que nuestros deseos no están exactamente alineados. ¿Qué vamos a hacer? Si el enemigo ha lanzado un ataque, tenemos que tomar medidas defensivas. Mejor aún, tenemos que desarrollar un plan de contraataque. Todo irá bien, Isabel, te lo prometo. Para evitar la falsificación de medicamentos, Isabel pidió una excedencia no retribuida en el hospital municipal donde trabajaba y pasó temporalmente a trabajar a diario en una clínica privada. A partir de ese momento, Isabel acudió todos los días al hospicio y comprobó personalmente el sistema de administración de medicamentos de Luis. Sus vacaciones estaban a punto de terminar y empezó a temer que los intrusos llevaran a cabo su plan cuando ella no estuviera de servicio. Pero el destino estaba de su lado. Una tarde, Isabel vio al patólogo dirigiéndose a la sala de curas. Isabel le siguió y le vio cambiando las ampollas ya preparadas para los 4 sistemas del paciente. La idea era que la enfermera no comprobara las ampollas ya preparadas, sino que se limitara a utilizarlas para configurar el sistema. Conteniendo la respiración, Isabel se quedó fuera de la sala de tratamiento, oculta de la luz. En cuanto el patólogo abandonó el hospicio, entró en la sala de tratamiento y sustituyó las ampollas por las que el médico había recetado a Luis. Isabel administró personalmente 4 de los medicamentos de Luis, decidida a supervisar todo el proceso. Luis, esto tenía que haber ocurrido hoy, susurró Isabel mientras se acercaba a la cama de Luis. El patólogo vino y cambió las ampollas de sitio, pero yo volví a colocar todo en su sitio. Gracias, Isabel, agradeció Luis a su salvadora, mirándola con cariño y ternura. ¿Qué haría yo sin ti? Cuando se acabaron los 4 medicamentos, Luis se hizo el muerto. Isabel apagó todos los sistemas y corrió a la sala de personal para llamar a los médicos, donde el patólogo, al parecer por casualidad, también estaba presente, hablando con el médico de guardia, el doctor Juan Pérez. Isabel, ¿necesitas algo?, preguntó el médico de guardia mientras entraba corriendo en la sala de personal con cara de asombro. Un paciente ha dejado de dar señales de vida después de la anestesia, dijo fingiendo estar asustada. ¿Qué paciente?, preguntó Juan Pérez. Habitación 6. Luis, dijo Isabel. El médico se apresuró a entrar en la habitación, seguido por el patólogo, como por ociosa curiosidad. Al ver el cuerpo sin vida de Luis y conocer su diagnóstico, Juan Pérez no comprobó sus constantes vitales y ordenó inmediatamente que enviaran el cadáver al depósito. Antonio Sánchez, ha llegado justo a tiempo, dijo el médico de guardia. Este paciente es ahora cliente suyo. Bueno, todos sus pacientes acaban convirtiéndose en nuestros clientes, resumió el patólogo, dirigiéndose a su departamento. Los camilleros trasladaron el cuerpo de Luis al depósito en una camilla. Como la jornada laboral tocaba a su fin, Antonio Sánchez decidió aplazar la autopsia hasta la mañana siguiente para no mostrar ninguna prisa indebida. Esa noche, Isabel se coló en el tanatorio. «Isabel, temía que no vinieras y tuviera que intentar salir yo», exclamó Luis al verla. «Luis, ¿cómo he podido dejarte aquí entre los muertos? Y encima con este frío», preguntó Isabel, algo ofendida. «Luis, tenemos que sustituir tu cuerpo por otro, o nuestro plan fracasará por la mañana. Mi mujer tiene que estar segura de que estoy muerto hasta que decida revelar la verdad». «¿Qué hacemos?», preguntó Isabel. «Los familiares se darán cuenta de que falta el cuerpo cuando vengan al funeral». «¿Y dónde está la garantía de que no será mañana por la mañana?». «Entonces quedaremos al descubierto». «Sí, utilizar cadáveres identificados no es una opción. Isabel, ¿puedes comprobar si hay algún cuerpo con etiquetas que no tengan nombres, solo un número de admisión asignado?» Isabel empezó a escrutar las etiquetas de las piernas de los cadáveres. Era una tarea desagradable, pero sabía que la vida de su amante estaba en juego y haría cualquier cosa por él. Después de mirar por toda la habitación, Isabel casi había perdido la esperanza de encontrar el cadáver no identificado. Afortunadamente, por fin encontró el correcto. Es más, estaba justo al lado de la mesa donde yacía Luis.
Isabel había traído una silla de ruedas para Luis. Trasladó el cuerpo sin identificar a la mesa correcta. Juntos se esforzaron por volver a colocar a Luis en el cuerpo no identificado. Le transfirieron la etiqueta de Luis e Isabel se trajo la otra etiqueta por si acaso. A continuación, colocó a Luis en una silla de ruedas y lo sacó del complejo hospitalario. El taxi que Isabel había reservado les esperaba en la parada de autobús de la plaza. Llevó a Luis a otra clínica con una unidad de cuidados paliativos donde trabajaba su amiga. «Hola, Ana», saludó Isabel a su antigua compañera. «Es un paciente que necesita cuidados paliativos y no hay nadie que lo atienda. Pagaremos, pero un poco más tarde. Tenemos una situación desagradable. Luis lo solucionará y luego se hará el pago. Por favor, no te preocupes». «Hola, Isabel. No te preocupes, podemos registrarlo más tarde y enviar una factura después de que se hayan prestado los servicios. Así que todo está bien», contestó Ana. «Luis, te visitaré todos los días después del trabajo, pero ahora tengo que irme. Ya sabes, tengo 2 niños pequeños y mi padre probablemente también esté preocupado», comenzó a explicar Isabel. «Isabel, te entiendo perfectamente. Vete con tus hijos. Seguro que estaré en buenas manos», dijo Luis, guiñándole un ojo a Ana. A la mañana siguiente, María corrió a la clínica en cuanto abrió. Ya le habían informado de la muerte de su marido y quería obtener cuanto antes el certificado de defunción del tanatorio para poder iniciar los trámites de la herencia. Una vez recibido el certificado, se pasó por la consulta del patólogo para entregar el agradecimiento prometido. Antonio Sánchez. «Hola. Acepte mi más sincero agradecimiento por su excelente trabajo», saludó María, sonriendo aduladoramente, y, levantando uno de los papeles que había sobre la mesa del patólogo, deslizó bajo él un pesado sobre, cubriéndolo cuidadosamente con una sábana. «Hola. Espero que esté lo suficientemente agradecido por un caso tan delicado», comentó el patólogo. «No quisiera arriesgarlo todo por un simple agradecimiento. Puedes leer la nota de agradecimiento y comprobar por ti misma lo generosa que soy», rió María. «Por mi parte, espero no tener más problemas y no arrepentirme de mi generosidad. Todo se ha hecho perfectamente», le aseguró Antonio Sánchez. «El documento es oficial, está registrado en nuestro sistema y aparece en la base de datos. Si alguien quiere comprobarlo, verá que todo está en orden, y le recomiendo que incinere el cadáver, para que si después hay alguna duda, se pueda volver a comprobar todo. Verás, puedes hacer un gran trabajo siempre que quieras. Tendré en cuenta tus recomendaciones. Gracias de nuevo. Hasta la vista. Espero que no volvamos a cruzarnos. Es mejor para ambos si la gente piensa que no nos conocemos personalmente». Por orden de la inconsolable viuda, el cuerpo que quedaba en el depósito fue incinerado. Satisfecha con el resultado, María, tras recibir el certificado de defunción, acude inmediatamente a un notario para averiguar qué otros documentos debe preparar para reclamar su herencia. «Mi marido ha fallecido recientemente y soy la única heredera. Vengo a averiguar qué documentos debo preparar para reclamar mi herencia. Hola. En primer lugar, necesito ver el certificado de defunción original y documentos que confirmen su parentesco con el fallecido. También es necesario establecer el último lugar de residencia del difunto. ¿Tiene el certificado de defunción? Aún no lo he recibido, pero tengo la esquela. ¿Será suficiente?, aclara María. Al fin y al cabo, soy la única heredera. No, la esquela solo confirma el hecho biológico de la muerte, respondió el notario con una ligera irritación. Desde el punto de vista jurídico, necesitas un certificado de defunción. Este documento es necesario para la inscripción de la herencia. Sin él, no podrá reclamar la herencia. Además, es necesario asegurarse de que no hay otros herederos. Para ello se abre un expediente de herencia, en el que se llevan a cabo trámites especiales. «¿Cuánto tardará?», pregunta María con decepción. Por regla general, el certificado de herencia no se expide antes de que hayan transcurrido 6 meses desde la muerte del difunto. Puede expedirse antes si hay pruebas fehacientes de que no hay otros herederos con derecho a la herencia o aparte de ella, aparte de los que solicitaron el certificado, respondió el notario. ¿Tiene pruebas fehacientes de que no hay otros herederos? Difícilmente,
respondió confuso el visitante. Entonces no hay razón para acortar el plazo general de expedición del certificado. Pero mi difunto marido y yo no tenemos hijos, y sus padres murieron hace mucho tiempo. Que yo sepa, los hijos, los padres y el cónyuge heredan primero, objetó María. ¿Puede confirmar que su marido no tuvo hijos fuera del matrimonio? ¿Tengo que traer declaraciones de todas las madres de que sus hijos no fueron engendrados por mi marido? Esto es absurdo, exclamó la recién enviudada, cansada de guardar las apariencias. Más absurdo aún es reclamar una herencia antes de tiempo, sin esperar a la muerte del testador, dijo el nuevo visitante, interrumpiendo bruscamente la conversación desde el umbral. María pensó por un momento que estaba teniendo una alucinación auditiva, pues habría jurado que la voz del hombre sin tacto, que se había entrometido groseramente en su conversación con el notario, era muy parecida a la de su difunto marido. María se dio la vuelta, esperando disipar sus dudas, y se quedó helada de horror. En el umbral de la puerta, sentado majestuosamente en su silla de ruedas, estaba su marido resucitado. Aunque no era una verdadera creyente, instintivamente se persignó por si acaso. «No puede ser», exclamó conmocionada. «Estás muerto. Yo misma vi cómo te incineraban. ¿Quién sabe lo que habrás imaginado, querida esposa?», sonrió Luis Rodríguez. «Siempre has tenido la habilidad de confundir los deseos con la realidad. Pero tengo la notificación de tu muerte», objetó María. «¿Eso también lo he soñado? ¿Y cómo te las arreglaste para conseguir un certificado de defunción falso para reclamar ilegalmente mis bienes? Ya se lo explicarás luego al investigador», dijo Luis sin ambajes. «Pero no te preocupes. No denunciaré a la policía si no montas un escándalo y aceptas mis condiciones de divorcio. Así que si te portas bien, no tendrás que esperar a que te citen». «¿Fingiste tu propia muerte? ¿Cómo engañaste a los médicos?», gritó María. «Así que eso es lo único que te importa ahora», respondió Luis con una sonrisa burlona. «Siento no haber estado a la altura de vuestras expectativas y haberme dado una sobredosis de drogas como había planeado con el patólogo. Perdona, ¿lo he dicho en voz alta? Parece que ahora voy a tener que revelarlo todo. Tu pequeño secreto ya no se oculta a nadie, y con una llamada telefónica, los agentes de la ley empezarán a interrogar a los testigos y a tu cómplice. El informe ha sido preparado y está con mi amigo en el departamento de policía. Se lo está guardando por ahora, pero si algo sale mal, lo investigará. Es un farol. No tienes testigos y nunca demostrarás que estoy implicada», gritó María, con la cara roja de ira. «Me dijeron que había muerto, lo que no es sorprendente dado su diagnóstico. Autoricé la cremación y obtuve un certificado de defunción. Eso es todo. Cualquier confusión con los médicos no es mi problema. Lo atribuirán a un error médico. Sigue con tus esperanzas, nadie te lo impide. Pero puedes olvidarte de mi propiedad porque me estoy divorciando de ti. Y como teníamos un acuerdo prenupcial, solo tendrás tus pertenencias personales después del divorcio. Olvídate de las joyas, abrigos de piel y otros lujos comprados con mi dinero. Tengo documentos que prueban que fueron comprados con mi dinero. Has estado en el paro todo este tiempo sin ninguna razón objetiva, así que no has contribuido a nuestra propiedad común. Pero si te portas bien, puedo darte algo», concluyó Luis. «No lo dejaré tan fácil», gritó María. «Ya verás, contrataré al mejor abogado y te lo quitará todo. Adelante, contrata a uno. Vas a necesitar un buen abogado, sobre todo para un caso penal, así que te sugiero que empieces a buscar ya», se burló Luis de ella. «El tiempo se acaba. Podrían ser tus últimas horas de libertad. Entonces, ¿llamo a mi amigo o aceptas el divorcio bajo mis condiciones?» María no tardó en darse cuenta de que tener en su poder un certificado de defunción falso complicaba su posición. Si las autoridades interrogaban al patólogo que había expedido el certificado, éste no asumiría la culpa y la pondría en evidencia. Las posibilidades no estaban a su favor, así que no tuvo más remedio que aceptar las condiciones de su marido. Mejor irse con alguna propiedad que quedarse sin nada y con antecedentes penales en su vejez. «Está bien, estoy de acuerdo. Pero por favor, déjame al menos un piso de una habitación en recuerdo de nuestros días pasados», suplicó María. «Hoy estoy de buen humor, así que no te echaré a la calle, aunque te lo mereces», dijo Luis con reproche. «Te dejaré uno de los pisos de 2 habitaciones que tengo alquilados, pero yo elegiré cuál.
Inmediatamente después de la conversación con su marido resucitado, María se apresuró a ir a ver al patólogo que expidió el certificado de defunción. Irrumpió en su despacho sin ceremonias y empezó a airear sus quejas. ¿Dónde conseguiste el diploma? En el metro. Y que te vaya bien, respondió Antonio Sánchez, escandalizado por su comportamiento. ¿Podría explicarme qué está pasando antes de empezar a cuestionar mis credenciales? Si tuvieras un diploma de verdad, sabrías distinguir a un muerto de un vivo, exclamó María enfadada. Nadie se ha quejado todavía, murmuró avergonzado el patólogo. Bueno, enhorabuena por la primera. Usted me dio el certificado de defunción de mi marido y me dijo que estaba muerto, pero está muy vivo. Mire, señora, aunque nos hayamos equivocado de certificado de defunción, a su marido se le hizo posteriormente la autopsia y luego fue incinerado. La gente no suele sobrevivir a todos esos procedimientos. Al menos eso es lo que nos enseñaron en la universidad y en la residencia. Así que su marido está definitivamente muerto. No entiendo su queja. Acabo de llegar de la notaría, donde también apareció mi marido. Sí, el que sobrevivió a la autopsia y a la cremación. Arruinó mis planes de herencia y ahora quiere divorciarse de mí porque de alguna manera se enteró de nuestro plan de analgésicos. ¿Estás segura de que has hablado con tu marido?, preguntó con cautela Antonio Sánchez. ¿Con quién si no iba a hablar?, gritó María aún más fuerte. Pues no lo sé, se encogió de hombros la patóloga. Es una situación estresante y no todo el mundo sabe manejarla bien. A lo mejor tiene la conciencia tan atormentada que el espíritu de su marido ha empezado a atormentarla. ¿Se está burlando de mí o en serio dice esas tonterías?, chilló María. Médicamente se llaman alucinaciones visuales y auditivas, dijo el patólogo. ¿Alguien más ha visto a su supuesto marido muerto? ¿Puede alguien corroborar lo que dices? Todo ocurrió en la notaría. Al menos 3 personas además de mí vieron a mi marido. El notario, su ayudante y la secretaria. ¿Cree que todos tuvimos la misma alucinación al mismo tiempo? Es muy posible en caso de psicosis colectiva, sugirió Antonio Sánchez. ¿Cuándo fue al psiquiatra por última vez?, preguntó María. Con semejantes suposiciones y la calidad de tu trabajo, no entiendo cómo te dejan ejercer. Deja de hacerte el tonto. No has cumplido tu parte del trato, así que devuélveme el dinero que te pagué. Por el amor de Dios. ¿De qué estás hablando? Usted pagó por la cremación y los servicios relacionados con la tarifa aprobada por el municipio. El servicio se llevó a cabo en su totalidad de acuerdo con el certificado de aceptación. No tenías reclamaciones en ese momento. Al diablo con las tarifas. María estaba ahora seriamente enfadada. Hablo de gratitud. Devuélvelo inmediatamente. Necesito ese dinero para el divorcio. No sé de qué me habla. El patólogo fingió sorpresa. Me has dado las gracias. ¿Cómo propones que te devuelva esa gratitud? Retírala si puedes, no me importa. ¿Estás fingiendo o de verdad eres tan estúpido? Estoy hablando de un agradecimiento en forma de una gran suma de dinero que recibiste en un sobre blanco por un trabajo que hiciste y que resultó no haberse hecho. Ergo, no mereces tal gratitud. De nuevo, no sé de qué me estás hablando. No recibí ningún sobre tuyo y no teníamos ningún acuerdo. Si crees que teníamos un acuerdo que yo incumplí, acude a los tribunales. Pero le sugiero encarecidamente que primero se haga una evaluación psiquiátrica. Vas a necesitar una de todos modos. Ahora tengo que irme. Tengo asuntos urgentes que atender. Eres un sinvergüenza, siseó María apretando los dientes. ¿Cómo tolera la tierra a gente así? Igual que a ti, respondió el patólogo y se marchó. Bueno, el mundo es redondo. Nos volveremos a ver en algún sitio, gritó María tras él. Se fue con las manos vacías, después de haber malgastado sus últimos ahorros. El procedimiento de divorcio fue sorprendentemente rápido. Ninguna de las partes se opuso y firmaron un acuerdo de división de bienes que complementaba el acuerdo prenupcial. Como había prometido, Luis dejó a su exmujer un piso de 2 habitaciones en una zona residencial apartada. Era habitable, pero no lujoso. Luis, ¿has elegido a propósito la zona más apartada de la ciudad? María no pudo contenerse cuando recibió una copia del acuerdo notarial. María, si sigues así, ni siquiera te voy a dar este piso. Aún no hemos salido de la notaría, así que ten cuidado con lo que dices.
En tu posición, se supone que debes guardar silencio, y yo aguanté tu mala leche incluso después de tu divorcio, después de todo lo que me has hecho. Por supuesto, eres un noble caballero, y yo siempre he sido una verdadera bruja. Yo no he dicho eso. Ya ves quién es quién, sonrió Luis. El gato llorará por las lágrimas del ratón. Cariño, las lágrimas ya se han derramado. Eres una gata que ahora está pagando por sus pecados. ¿O has olvidado cómo planeaban enviarme con mis antepasados mucho antes de lo que lo hice en aras de una herencia? María no dijo nada, mirando fijamente a su marido, con los ojos entrecerrados por el odio. Luis la miró y no reconoció a la mujer que una vez había pensado que era su pareja perfecta. En lugar de una chica interesante, miraba a una criatura amargada que solo se parecía parcialmente a un ser humano. A Luis le pareció que había algo animal en sus rasgos, como un chacal gruñendo o una rata grande. Una vez finalizados los trámites del divorcio, Luis decidió dar quizá el último paso desesperado de su vida. Isabel, cásate conmigo, le propuso a su amante, que le había cortejado fielmente todo el tiempo. Luis, yo también siento algo por ti, pero no está bien. Isabel dudó. ¿Qué tiene de malo? Luis se sorprendió. Los dos somos adultos capaces y libres de otras relaciones. ¿Qué nos impide formalizar nuestros sentimientos legalmente? No puedo hacerlo. No sabemos cuánto tiempo te queda. Te acabas de divorciar. ¿Por qué lo haríamos ahora? Ya sabes lo que siento por ti. Son solo excusas, intervino Rodríguez. Quiero mantener a la mujer que conocí tan tarde. Déjame al menos hacer eso por ti, ya que no puedo prometerte que vivamos felices para siempre. Luis miró a Isabel con ojos de cachorro, y ella no pudo resistirse ni rechazarle. Una semana después se casaron. No hubo vestido blanco ni celebración, solo registraron su matrimonio y lo celebraron con una cena romántica. Nunca he sido tan feliz en mi vida como ahora, compartió Luis sus sentimientos con Isabel. Para ser sincero, he conocido a muchas mujeres en mi camino, pero todas eran aventuras, y al cabo de un par de semanas perdía el interés por ellas. ¿Y tu mujer?, se preguntó Isabel. No llevábamos mucho tiempo casados. Nos conocimos en un acto al que nos invitaron amigos comunes, recordó Luis. María era muy reservada, lo que me llamó la atención. Me acerqué a ella para averiguar por qué no socializaba con los demás y empezamos a hablar. En aquel momento sentí que podía hablar con ella de cualquier cosa. Eso es lo que me gustaba de ella. No fue hasta años después cuando me di cuenta de que solo tenía un conocimiento superficial de diferentes temas y que utilizaba esa información con habilidad. Pero si profundizabas, empezaba a decir tonterías. ¿Por qué no te divorciaste entonces? No lo sé, dijo Luis con tristeza. Me había acostumbrado a ella mientras vivíamos juntos, y la verdad es que no quería cambiar, y no había encontrado una sustituta adecuada hasta que te conocí a ti. No nos quedemos en lo triste. Tú también tienes una triste historia de relaciones pasadas, así que curaremos mutuamente las heridas del alma. Por cierto, deberías mudar a tus hijos conmigo. No está bien que vivan separados de su madre, aunque sea con su abuelo. Son tímidos. No sé cómo reaccionarían, dijo Isabel, pero intentaré presentártelos primero. No lo pospongamos y hagámoslo mañana. ¿Qué te parece?, preguntó Luis con una sonrisa. Pensaré en tu propuesta, respondió Isabel con rostro serio. Ahora sí, quizá debería concertar una cita para hablar de cosas serias, bromeó Luis. Siempre estoy a tu disposición, y aunque tuviera una cita te sacaría de la cola. Bueno, gracias por eso, dijo Luis, riendo. La fingida seriedad de Isabel le divertía. Al día siguiente, Isabel llevó a sus hijos a conocer a Luis. Los niños no tardaron en conocerle, pero lo que más les gustó fue la guardería que se había preparado especialmente para ellos. Estaba llena de juguetes y camas con forma de personajes de dibujos animados. Niños, Luis tiene algo que deciros, dijo mamá a Sofía y Alejandro. Así que, niños y niñas y sus padres, ¿os gusta la habitación?, preguntó Luis. Sí, gritaron los niños al unísono. ¿Os gustaría que fuera vuestra?, continuó Luis. Sí, ¿es posible?, preguntaron los niños con sincera inocencia. Esta casa pertenece ahora a vuestra madre, así que esta habitación es vuestra, y ha sido preparada especialmente para vosotros. Los niños aceptaron de buen grado vivir en casa de Luis con su madre.
porque siempre habían soñado con tener una habitación así. Habían visto habitaciones así en programas de televisión y dibujos animados, y ahora su sueño se había hecho realidad. Isabel estaba inmensamente agradecida a Luis por haber hecho realidad su sueño y el de sus hijos, aunque él no tuviera que hacer nada por ellos. Pero Luis no pensaba lo mismo. Cuando había amueblado la habitación de los niños, había pensado ante todo en su mujer favorita. Si podía hacer felices a los niños, su madre también lo sería. Dios no le había dado a Luis hijos propios, y ahora sonreía al ver a los pequeños jugar, incapaces de compartir un juguete a pesar de la abundancia de otros en su nueva habitación. Los ruidos agudos y las voces de los niños en la casa no le cansaban. Al contrario, esos sonidos animaban su hogar. Los niños cargaban a todos a su alrededor con su energía desbordante. Había sido una semana feliz para la familia Rodríguez. Nada presagiaba problemas en esta tarde de verano, aparentemente ordinaria. Isabel acostó a los niños y entró en su dormitorio para darle a Luis su dosis nocturna de analgésicos. Luis estaba tumbado en la cama con los ojos cerrados e Isabel supuso que se había quedado dormido esperándola. No quería despertarlo, pero temía que se sacudiera mientras dormía cuando intentara inyectarle el medicamento en la vena a través del catéter. Así que le tocó suavemente el brazo y lo llamó por su nombre. Luis, despierta, cariño. Tenemos que ponerte una inyección anestésica y luego podrás volver a dormir tranquilo. Pero Rodríguez no respondió, aunque normalmente dormía profundamente. Luis no se despertaba de sus intentos de despertarle, ni de sus fuertes gritos. Isabel no quería creer sus sospechas. Intentó ignorar el miedo que la invadía, pero tras varios intentos infructuosos de despertar a su marido, decidió tomarle el pulso. No había latido. Isabel se hundió en el suelo junto a la cama porque sus piernas ya no podían sostenerla. Se acabó, dijo amargamente en voz alta. ¡Qué injusticia! Había sufrido tanto y solo había conseguido una mísera semana de felicidad. Solo una semana. Se le formó un nudo en la garganta. Algo en su interior se hinchó y le dificultó respirar correctamente. Las lágrimas acudieron a sus ojos, gotas saladas cayendo por su rostro. Isabel intentó contener las lágrimas, pero algo en su interior se rompió y la mujer, 2 veces despierta, ya no pudo controlarse. Fue como si se hubiera roto un dique y las lágrimas fluyeron sin control por su rostro. Isabel temblaba y se estremecía. Se rodeó las rodillas con los brazos y enterró la cara en ellos, temblando con sollozos silenciosos. No sabía cuánto tiempo había pasado. Para ella, el tiempo se había detenido junto con el corazón de su amante. A pesar de su estado, Isabel sabía que tenía que hacer algo. Llamó a una ambulancia para declarar oficialmente la muerte biológica y llevar el cuerpo de su marido al depósito de cadáveres. Volvía a ser viuda y tenía que pasar por todos los trámites burocráticos asociados a la retirada oficial de una persona fallecida de la vida pública. Pero esta vez fue mucho más doloroso. La muerte de Luis supuso un enorme dolor para Isabel, porque al principio no podía imaginar su vida sin su amado. La inconsolable mujer, 2 veces viuda, no sabía qué hacer con su dolor, pero poco a poco empezó a recapacitar, pues aún tenía un propósito en la vida, sus gemelos. Isabel decidió no entregarse a la autodestrucción ni al destino. Decidió canalizar su dolor para ayudar a los demás. Donó la mayor parte de la herencia que recibió tras la muerte de su segundo marido a una organización benéfica contra el cáncer. Isabel quería hacer todo lo posible para ayudar a quienes luchaban contra esta terrible enfermedad. Gracias a su determinación y esfuerzo, Isabel se convirtió en la directora de la sección regional de esta organización benéfica en su ciudad. Trabajó duro para recaudar fondos y concienciar sobre el cáncer. Todos los días Isabel se relacionaba con personas diagnosticadas de cáncer o con sus seres queridos, encontrando siempre las palabras de apoyo adecuadas. Hola. Nuestra organización benéfica apoya a las personas que se enfrentan al cáncer. Ayudamos a quienes están en tratamiento y a sus familias. ¿En qué puedo ayudarles? Isabel suele decir a los visitantes. Buenas tardes. Me han diagnosticado cáncer de pulmón. Me gustaría recibir ayuda de su organización benéfica. No pierda la esperanza. Recuerde que un diagnóstico no es una sentencia de muerte. ¿Ha empezado el tratamiento? Sí, ahora estoy recibiendo quimioterapia.
pero el tratamiento es muy caro, así que necesito ayuda económica. La decisión sobre la ayuda económica la toma el patronato de la Fundación Benéfica. Tiene que presentar una solicitud y documentos que confirmen su diagnóstico, la necesidad de un tratamiento costoso y su incapacidad para pagarlo o conseguir una cuota. ¿Cuánto se tarda en tomar una decisión? Depende del número de solicitudes recibidas, de los fondos disponibles y de otras condiciones, como el estadio de la enfermedad y la edad del solicitante. Siempre se da prioridad a los niños. Si mi solicitud no es aprobada, ¿tendré otras opciones? Aunque su solicitud no sea aprobada, podemos ofrecerle información y apoyo emocional y ponerle en contacto con otras organizaciones que puedan ayudarle. Ya veo. ¿Pueden darme más información sobre la ayuda que pueden prestarme? Por supuesto. Podemos facilitarle información detallada sobre su enfermedad, los tratamientos actuales, los efectos secundarios y cómo controlarlos. También ofrecemos asesoramiento de psicólogos y especialistas para ayudarle a adaptarse a su nueva situación. Además, podemos ponerle en contacto con otras organizaciones que pueden ayudarle económicamente o de otras formas. ¿Cómo puedo acceder a estos servicios? Empiece por rellenar un formulario de solicitud. Puede hacerlo en nuestra oficina o en línea. Nos pondremos en contacto con usted para hablar de los siguientes pasos. La productiva labor de Isabel ha proporcionado a muchas personas la ayuda y el apoyo que necesitan, y ella misma ha encontrado un nuevo propósito en la vida gracias a su trabajo con la organización benéfica. Utilizó su dolor no para compadecerse de sí misma, sino para ayudar a otros a evitar un sufrimiento similar. Naturalmente, Isabel también cerró un capítulo de su vida anterior, pagando todas las deudas que le dejó su irresponsable primer marido. Los fondos restantes se depositaron en una cuenta de ahorros a nombre de sus hijos. Estos fondos debían ayudar a sus hijos a empezar su vida cuando cumplieran 18 años. Isabel esperaba que administraran el dinero sabiamente cuando crecieran.